Hola a todos. En el episodio anterior, Mai se arrodilló frente a Alex y Tuna rogando por perdón. Un momento que rompió el orgullo y reveló cuán lejos se había extendido la tormenta en sus vidas. Hoy exploraremos qué sucede después de ese momento de quiebre. Alex, finalmente liberado después de firmar el contrato corregido, llevó a Tuna y al pequeño Henry al mar para respirar un poco. Mientras tanto, Mai enfrenta la fiebre y las consecuencias silenciosas de sus decisiones. Si encuentras la historia interesante, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. El primer sonido fue la lluvia golpeando suavemente la ventana caliente. Luego, el silencio después de que la lluvia se detuvo. Mai abrió los ojos y vio una habitación que no la recordaba. Un vaso de agua dejó una marca pálida sobre la mesa. La fiebre presionaba sus sienes. Estiró la mano hacia su teléfono, pero se detuvo como si el aire entre su mano y la pantalla pudiera morderla. «No duermas», susurró porque el sueño solo reviviría la misma escena. El frío del suelo de la oficina bajo sus rodillas. El rostro de Alex rígido. Tuna detrás de él sin crueldad, solo la terrible certeza de alguien que ha aprendido a proteger lo que ama. A lo lejos, un sedán gris pasó por la entrada de la escuela y se perdió en la luz. La tarde traía consigo el aroma a sal en el aire. La mano izquierda de Alex descansaba firmemente en el volante. La camiseta blanca de polo, un regalo de su primer viaje de negocios, reflejaba la luz del sol y parecía que la llevaba con tranquilidad. No dijo nada durante un largo rato, dejando que el camino aliviara la tensión de sus hombros. En el asiento trasero, Henry, de 6 meses y redondeado por la novedad de la vida, movía sus pies desde el asiento del auto como si todo el coche fuera una melodía. El pequeño gorro hacía que su rostro redondo pareciera aún más tierno. Sostenía un sonajero como si fuera un secreto. Parecía que alguien estaba de buen ánimo. Susurró Tuna girando hacia atrás con su camiseta negra habitual con el cuello blanco. Ese cuello rodeaba su garganta donde había aprendido a tragar la ansiedad sin dejarla salir. «Lo sabe», dijo Alex mirando hacia adelante. «Siente cuando somos libres otra vez». Esas palabras flotaron en el aire. Libre otra vez. El contrato corregido se firmó esta mañana. Las largas semanas de reuniones, traiciones y el sabor amargo de los abogados finalmente fueron liberados. Fuera de la ventana, la carretera sinuosa que lleva al mar tranquilo cerca de su universidad, donde ella había prometido ver el atardecer juntos, cuando todo dejara de girar. En el pequeño departamento, la lluvia había disminuido hasta convertirse en un susurro. Mai giró su rostro hacia la almohada para calmar la fiebre. La pantalla de su teléfono, oscura y silenciosa, estaba llena de huellas de llamadas que no había hecho. Su dedo trazó el borde del teléfono sin despertarlo. Creó una lista en su cabeza de las cosas comunes. Abrir la ventana, beber agua, levantarse. Cada cosa parecía como escalar una colina con los zapatos mojados. Levantó el teléfono y pasó por las fotos antiguas, las reuniones pasadas, las risas de habitaciones de las que ahora ya no tenía llave. Una foto mantenía la imagen de Alex inclinándose. La luz del sol iluminaba su manga. La había tomado a escondidas antes, cuando la admiración aún era segura, antes de que la admiración pudiera sacar dientes. «Lo siento», dijo ella a una habitación que no discutía con ella. El sedán salió de la ciudad hacia el cielo abierto. Cuando apareció el mar no fue dramático, era una certeza. Una hoja plateada respiraba bajo un horizonte difuso. Alex estacionó bajo los pinos y el motor se apagó suavemente como un reloj que decidía amablemente. «El primer mar de él», dijo quitando el cinturón de seguridad a Henry.
El bebé gritó con alegría un sonido que solo se puede obtener después de haber sobrevivido a cosas que no se entienden. «Y no será el último», agregó Tuna apoyando su mejilla sobre Henry antes de ponerlo en su pecho. El viento envolvía el aroma de los pinos y la sal. Ella levantó suavemente un mechón de cabello detrás de su oído, su camiseta negra volando con el viento como si recordara la música. Caminaron juntos hacia el mar. Sus huellas desaparecían casi de inmediato tan pronto como aparecían. Las gaviotas dibujaban círculos blancos en el cielo. Una ola golpeó sus pies y luego se retiró fresca, perdonadora de verdad. Tuna se agachó y encontró una concha de color rosa pálido. «Guárdala», dijo. Alex la giró en su mano. «Para demostrar que estuvimos aquí». Extienden una manta delgada bajo los árboles. Henry se tumbó entre ellos y movía los pies como si el aire pudiera expandirse más. De vez en cuando el bebé emitía un sonido claro como cristales rompiéndose. Ese sonido tocó un lugar suave dentro de Alex, un lugar al que últimamente no sabía cómo llegar. «¿Cuánto más crees que tardará la vida en crear la próxima tormenta?», preguntó Tuna medio en broma, medio desafiándolo. Él no respondió de inmediato. Su mirada se había detenido en el horizonte. Esa línea recta decía: «Aquí es donde todo se encuentra y aquí es donde todo termina». «No lo sé», dijo finalmente. «Pero quiero que él», asintió hacia Henry, «crezca pensando que el mar viene antes de la tormenta, no después. Entonces lo traeremos aquí antes», dijo ella como si estuviera haciendo una promesa. Metió su mano en la suya. Los dedos de él recorrieron suavemente el contorno de su muñeca, un pequeño gesto de ternura con el peso de una promesa. De regreso al departamento, Mai apartó la manta y se levantó. La habitación se inclinó y luego se estabilizó. Intentó levantarse, pero no pudo. En su lugar, el vaso de agua rodó y una pequeña charco se esparció sobre la mesa brillante, pequeños ríos corriendo hacia ningún lado. Observó las gotas de agua en la luz convirtiéndose en monedas brillantes. Eso la hizo pensar en el mar y casi sonrió. Algunas ironías son demasiado perfectas para ser amables. Su teléfono vibró. Un recordatorio de la farmacia. No olvidar la revisión y recoger la medicación. Lo borró como si espantara una mosca. El silencio que siguió se sintió como un castigo por esperar que fuera él. En la playa, una ráfaga de viento levantó las orejas desnudas de Henry, y el bebé chilló como si el viento lo estuviera molestando. Los hombros de Alex cayeron y finalmente su protección se aflojó. «No me di cuenta de lo ruidosa que estaba mi cabeza», dijo. «Es más silencioso cuando mis manos están ocupadas», respondió Tuna mientras reajustaba el gorro de Henry. «Tal vez por eso te gusta tanto agarrar el volante o cargarlo». Él la miró. Tal vez. Cayeron en uno de esos momentos tranquilos de conversación que ocurren cuando el mundo está hablando por ti. Las olas, las gaviotas, las hojas, la respiración. Ella apoyó su cabeza en su hombro. Su polo se calentó contra su mejilla. La luz del sol convertía el tejido blanco en dorado. «Promételo», dijo ella sin levantar la cabeza. «Que la próxima vez que sintamos que el clima cambia, venimos aquí antes de que se rompa. No esperamos a que nos hundan primero». Trato hecho. Él le dio un beso en la coronilla, un gesto tan suave como una ola del mar. Henry gorgoteó satisfecho de ser testigo. La tarde extendió las primeras sombras largas. Las hojas de los pinos susurraban. Detrás de ellos, el sedán parpadeó una vez cuando la temperatura se estabilizó, emitiendo el mismo pequeño sonido que hace la casa al recordar quién vivió allí. En el departamento, la fiebre de Mai había bajado. Ella se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo, abrazó sus rodillas y apoyó la frente en ellas.
Una luz de notificación parpadeó. Un nombre que no apareció. Ella no volteó el teléfono. Se oyó a sí misma decir su nombre una vez. No como una súplica ni como una maldición, solo para escuchar cómo se rompía en su boca. Alex. Luego susurró con la parte de ella que aún creía en los nuevos comienzos. Mañana. La tarde comenzó a teñir de azul los bordes del cielo. Alex vertió té de un termo y le dio la taza a Tuna. El vapor se mezclaba con el aroma a pino. Él sostenía la concha en la otra mano. Dentro de ella era tan suave como un futuro en el que quieres creer. El teléfono vibró sobre la manta. Ambos miraron hacia abajo. La pantalla se iluminó proyectando una extraña luz pequeña sobre su rostro. No se movió para recogerlo. El nombre brilló y luego desapareció. Él volteó el teléfono sin mirar. Tuna no preguntó. Observó cómo los músculos de su mandíbula se relajaban y volvían a ser suaves, eligiendo la bondad en lugar de la curiosidad. Ya está dormido, dijo asintiendo hacia Henry, que acababa de bostezar sin entender por qué. Alex sonrió. Guardemos silencio por él. Ellos guardaron silencio. Las olas hablaron por ellos. Un punto bajo constante. El mar respiraba. El bebé respiraba. Los dos adultos aprendían a sincronizarse con ello. Y en algún lugar de un apartamento oscuro, una mujer contaba sus respiraciones hasta que fueron lo suficientemente firmes como para levantarse. La noche cayó como un manto y cubrió el día. El horizonte brilló una última vez en un suave tono plateado, luego se retiró a la oscuridad. Bajo los pinos los tres compartieron un silencio que se sintió como un comienzo. Y en la ciudad sola, con la fiebre que ya había cedido, y la oscuridad tangible, Mai puso ambas manos en el suelo y trató de levantarse de nuevo. La mañana, tan clara como papel, comenzó a tornarse gris en los bordes, luego azul. El pueblo costero empezaba a despertar. Las botas resonaban en las tablas de madera. Una tetera chilló y luego silenciosamente se transformó en vapor. Las gaviotas discutían sobre cosas sin importancia. En el pequeño hotel junto al mar, la luz se movía por las paredes y encontró primero a Henry. El bebé parpadeó y emitió un sonido que podría haber sido un saludo. Tuna estaba sentada junto a la ventana, su camiseta negra con el cuello blanco atrapaba un rayo de luz mientras le daba de comer a Henry. Su cabello estaba recogido con la confianza tranquila de alguien que acaba de tener una buena noche de sueño después de mucho tiempo. El mar allá afuera respiraba al ritmo de un conteo. Ella cantaba en ritmo con él. Alex entró desde el balcón con 2 tazas de té. Su camiseta blanca estaba arrugada en el hombro, un pequeño desorden que lo hacía parecer más joven. Él está negociando con el sol, dijo entregándole la taza a Tuna. Ella ya ganó, respondió ella asintiendo hacia la luz. Pero él es muy terco. Se sonrieron como 2 personas que han sobrevivido a una pequeña pelea entre ellos. Alex la miró guardar la botella, limpiar la boca de Henry con un paño de algodón y besarle la frente al bebé como si sellara un sobre cálido. La simpleza lo hizo sentir un dolor suave. «Vamos a dar un paseo», dijo. «Vamos», respondió ella. Y esa palabra se sintió mucho más ligera que en los meses pasados. Ellos llevaron a Henry al mar con su pequeño sombrero, sus orejitas desprotegidas desafiando el viento. La arena dejó sus huellas y luego las olvidó. El mar brillaba en la mañana, el color de una promesa. Henry observaba todo como si estuviera a punto de hacer un informe para alguien. «¿Crees que lo recordará?», preguntó Tuna. «No con palabras», dijo Alex cambiando a Henry de brazo. Con el clima se movieron por la playa. Un pescador les saludó. Alex levantó la barbilla en respuesta. Un perro corrió hacia ellos, decidió que Henry olía a leche como si fuera eterno, y siguió su camino. El aire tenía el sabor de monedas limpias y pino.
De regreso a la ciudad, otra mañana se separaba de la noche. Mai estaba de pie frente al lavabo y abrió el grifo. El agua fluyó hasta que estuvo clara, luego siguió fluyendo hasta que se enfrió. Lavó la taza de la mesita de noche y la dejó boca abajo para que se secara. Su fiebre se había desmoronado en pedazos. El cansancio lentamente la envolvía. Ella abrió la ventana. El aire entró trayendo consigo el olor a lluvia, el ruido del tráfico y el distante golpe de alguien viviendo. Apoyó su frente contra el marco hasta que el frío la refrescó. En la mesa el sobre sin abrir la miraba como una acusación. Lo dio vuelta. Su pulgar se apretó contra la esquina del sobre. Dudo luego lo rasgó en dos mitades ordenadas. Ese sonido era delicado como el aleteo de un pájaro de papel. Un alivio pequeño como un latido siguió después. «Basta», le dijo a la habitación vacía. No fue un juramento. Fue un acuerdo consigo misma. Bajo el mar, Alex y Tuna extendían de nuevo la manta. Él puso a Henry sobre sus piernas. El bebé golpeó el cuello de su padre y gritó cuando sus manos tocaron el borde suave de la camiseta de algodón. Alex miró a Tuna con una expresión sin ocultarse, solo cuando los hombres olvidan que tienen que ser de piedra. «No podemos arreglarlo todo», dijo ella en voz baja, leyéndolo como los pescadores leen el clima. «Pero podemos arreglar la forma en que nos abrazamos». Él asintió, su garganta apretada. «Solo pienso en ella», confesó. «No porque quiera, sino porque no lo he terminado». «Lo no terminado no es amor», dijo Tuna. «Es un pasillo, no vivimos en un pasillo». Él suspiró limpio y largo. «Eres mejor con las palabras de lo que crees». «Soy mejor cuando estoy contigo», respondió ella con medio sonrisa inclinada hacia su última palabra. Un viento llegó levantando el borde de la manta. Henry parpadeó con la luz repentina y chupó su labio inferior como si estuviera concentrado. Alex bajó la manta con una mano y con la otra tomó la mano de Tuna. Sus dedos se tocaron en medio de la tela, un pequeño puente construido para los dos. A media mañana, el pueblo ya se había estirado hacia sí mismo. Empacaron sin prisa. El termo ya estaba limpio, la concha guardada en el bolsillo de Alex. El llanto de Henry fue recuperado debajo de la cama. En el pequeño estacionamiento bajo los pinos, el sedán gris esperaba como una criatura fiel. Alex revisó el cinturón de seguridad del asiento. Tuna lo revisó una vez más. Él la atrapó haciéndolo y no se burló de ella. Hay garantías que uno se da a sí mismo. «¿Cliff Road?», preguntó Alex mientras arrancaba el coche. «Cliff Road», dijo ella, «hay una cafetería con té de limón». Gì tối 8 giờ đấy, khi nào thì Như nhá. Xong Như xong thì lại Như tiếp nhá. Im mẹ ăn rùa luôn các bạn. Ăn rùa. Biết sai lầm tất cả sẽ sụp đổ, đừng gật đầu, mắt đầy thích. Đéo để không lần mà nó cái mình nhá. Tối 8 giờ. 68 đấy. Mọi thứ mà nghĩa nhìn lên. Vợ đi không ấy? Chắc không đâu. Chỉ cần mọi thứ diễn ra theo kế hoạch. Thế mày có vợ đi không thì không biết đường. Bây giờ đi với tâm trạng phấn chấn nhưng trong lòng mày tiếng nói á. Tính. Mọi thứ như đã được ăn bài nhưng dẫu là có thể sớm nhận ra nó vui. Chính con gái mình. Liệu Tử Yêu và Uzi có thể chiến đấu cho tình yêu của họ, hay họ sẽ bị dẫn vào đường âm mưu không thể ngờ tới. Nói thôi.